Paulo Coelho. Brida. Parte 11. Fueron de compras por una de las principales calles comerciales de Dublín, exactamente aquella que Brida había mentalizado en el ejercicio del escaparate. Siempre que la conversación se encauzaba hacia temas particulares, Wicca salía con respuestas vagas o evasivas. Pero hablaba con gran entusiasmo sobre los asuntos triviales: los precios, las ropas, el mal humor de las vendedoras. Gastó algún dinero aquella tarde, generalmente en cosas que revelaban un sofisticado buen gusto. Brida sabía que nadie pregunta a otra persona de dónde proviene el dinero que está gastando. Su curiosidad era tanta, no obstante, que casi violó las más elementales normas de educación. Terminaron la tarde en el restaurante japonés más tradicional de la ciudad, frente a una rodaja de sashimi. «Que Dios bendiga nuestra comida», dijo Wicca. «Somos navegantes en un mar que no conocemos. Que Él conserve siempre nuestro valor para aceptar este misterio». «Pero tú eres una maestra de la tradición de la luna», comentó Brida. «Tú conoces las respuestas». Wicca permaneció un momento contemplando la comida, con mirada lejana. «Sé viajar entre el presente y el pasado», dijo después de algún tiempo. «Conozco el mundo de los espíritus, y ya entré en comunión total con fuerzas tan deslumbrantes que las palabras de todas las lenguas son insuficientes para describirlas. Quizá pueda decir que poseo un conocimiento silencioso de la caminata que trajo a la raza humana hasta este momento. Y porque conozco todo esto, y soy una maestra, sé también que nunca, pero realmente nunca, sabremos la razón final de nuestra existencia. Podremos saber cómo, dónde, cuándo y de qué manera estamos aquí. Pero la pregunta ¿para qué? Será siempre una pregunta sin respuesta. El objetivo central del gran arquitecto del universo es solo de él y de nadie más». Un silencio parecía haberse apoderado del ambiente. Ahora, mientras estamos aquí comiendo, el 99% de las personas de este planeta se enfrentan, a su manera, con esta pregunta. ¿Para qué estamos aquí? Muchas piensan haber descubierto la respuesta en sus religiones, o en su materialismo. Otras se desesperan y gastan su vida y su fortuna intentando entender este significado. Algunas pocas dejaron que esta pregunta pasase en blanco y viven apenas el momento, sin preocuparse por los resultados ni las consecuencias. Solo los valientes, los que conocen la tradición del sol y la tradición de la luna, conocen la única respuesta posible a esta pregunta: no sé. Esto, en un primer momento, puede atemorizar, y dejarnos desamparados ante el mundo, las cosas del mundo y el propio sentido de nuestra existencia. No obstante, después de haber pasado el primer susto, nos vamos gradualmente acostumbrando a la única solución posible: seguir nuestros sueños. Tener el valor de dar los pasos que siempre deseamos es la única manera de demostrar que confiamos en Dios. En el instante en que aceptamos esto, la vida pasa a tener para nosotros un sentido sagrado y experimentamos la misma emoción que la Virgen experimentó cuando una tarde cualquiera de su existencia común, apareció un extraño y le hizo una oferta. «Hágase vuestra voluntad», dijo la Virgen. Porque había comprendido que la mayor grandeza que un ser humano puede experimentar es la aceptación del misterio. Después de un largo silencio, Wicca volvió a tomar los cubiertos y a comer. Brida la miraba, orgullosa de estar a su lado. Ya no pensaba más en las preguntas que jamás haría: si ganaba dinero, o si estaba enamorada de alguien, o sentía celos de un hombre. Pensaba en la grandeza de alma de los verdaderos sabios. Sabios que pasaron la vida entera buscando una respuesta que no existía y, al percibirlo, no falsificaron explicaciones. Pasaron a vivir, con humildad, en un universo que nunca podrían entender. Pero podían participar y la única manera posible era siguiendo los propios deseos, los propios sueños, porque era a través de esto como el hombre se transformaba en un instrumento de Dios. «Entonces, ¿de qué vale buscar?», preguntó ella. «No buscamos. Aceptamos, y entonces la vida pasa a ser mucho más intensa y más brillante, porque entendemos que cada paso nuestro, en todos los minutos de la vida, tiene un significado mayor que nosotros mismos. Entendemos que, en algún lugar del tiempo y del espacio, esta pregunta está respondida. Entendemos que existe un motivo para que estemos aquí, y eso basta.
Buceamos en la noche oscura con fe, cumplimos lo que los antiguos alquimistas llamaban leyenda personal y nos entregamos por entero a cada instante, sabiendo que siempre existe una mano que nos guía. A nosotros cabe aceptarla o no. Aquella noche, Brida pasó horas escuchando música, entregada por completo al milagro de estar viva. Se acordó de sus autores favoritos. Uno de ellos, con una simple frase, le aportó toda la fe necesaria para que saliese en busca de la sabiduría. Era un poeta inglés, de muchos siglos atrás, que se llamaba William Blake. Él escribió: "Toda pregunta que puede ser concebida, tiene una respuesta". Era hora de hacer un ritual. Debía quedarse los próximos minutos contemplando la llama de la vela y se sentó delante de un pequeño altar que había en su casa. La vela la transportó hacia la tarde en que ella y Lawrence habían hecho el amor entre las rocas. Había gaviotas volando tan alto como las nubes y tan bajo como las olas. Los peces debían preguntarse cómo era posible volar, porque de vez en cuando algunas criaturas misteriosas buceaban en su mundo y desaparecían de la misma manera en que habían entrado. Los pájaros debían preguntarse cómo era posible respirar dentro del agua, porque se alimentaban de animales que vivían debajo de las olas. Existían pájaros y existían peces. Eran universos que de vez en cuando se comunicaban, sin que uno pudiese responder a las preguntas del otro. Sin embargo, ambos tenían preguntas. Y las preguntas tenían respuestas. Brida miró a la vela frente a ella y una atmósfera mágica comenzó a crearse a su alrededor. Esto normalmente sucedía, pero aquella noche había una intensidad diferente. Si ella era capaz de hacer una pregunta es porque, en otro universo, había una respuesta. Alguien sabía, aun cuando ella jamás lo supiese. No necesitaba ya entender el significado de la vida. Bastaba encontrarse con el alguien que sabía. Y, entonces, dormir en sus brazos el mismo sueño que duerme un niño, porque sabe que alguien más fuerte que él lo está protegiendo de todo mal y de todo peligro. Cuando acabó el ritual, hizo una pequeña plegaria agradeciendo los pasos que diera hasta entonces. Agradeció porque la primera persona a quien había preguntado sobre la magia no había intentado explicarle el universo, por el contrario, hizo que pasara la noche entera en la oscuridad del bosque. Tenía que ir allí y agradecerle todo lo que le había enseñado. Siempre que iba a ver a este hombre, estaba buscando algo. Cuando lo conseguía, todo lo que hacía era irse, muchas veces sin decir adiós. Pero fue aquel hombre quien la colocó frente a la puerta que pretendía cruzar en el próximo equinoccio. Tenía por lo menos que decir gracias. No tenía miedo de enamorarse de él. Ya había leído en los ojos de Lawrence cosas sobre el lado oculto de su propia alma. Podía tener dudas sobre el sueño del vestido, pero, en cuanto a su amor, esto estaba bien claro para ella. Gracias por aceptar mi invitación, le dijo al mago, en cuanto se sentaron. Estaban en el único bar de la aldea, en el mismo lugar donde ella percibió el extraño brillo en los ojos de él. El mago no dijo nada. Notó que la energía de ella estaba completamente cambiada. Había conseguido despertar la fuerza. El día que me quedé sola en el bosque, prometí que volvería para agradecerte o maldecirte. Prometí que volvería cuando supiese mi camino. No obstante, no cumplí ninguna de mis promesas. Vine siempre en busca de ayuda, y tú nunca me dejaste sola cuando te necesité. Tal vez sea pretensión mía, pero quiero que sepas que fuiste un instrumento de la mano de Dios. Y me gustaría que fueras mi invitado esta noche. Ella iba a pedir los 2 whiskies de siempre, pero él se levantó, fue hasta el bar y volvió trayendo una botella de vino, otra de agua mineral y 2 vasos. En la antigua Persia, dijo, cuando 2 personas se encontraban para beber juntas, una de ellas era elegida rey de la noche. Generalmente era la persona que invitaba. No sabía si su voz estaba sonando firme. Era un hombre enamorado y la energía de Brida había cambiado. Le acercó el vino y el agua mineral. Cabía al rey de la noche decidir el tono de la conversación. Si él colocaba en el primer vaso a ser bebido más agua que vino es porque iban a hablar de cosas serias. Si colocaba cantidades iguales es que hablarían de cosas serias y de cosas agradables. Finalmente, si él llenaba el vaso de vino y dejaba caer apenas algunas gotas de agua, es que la noche debería ser relajante, agradable.
Brida llenó las copas hasta el borde y dejó caer apenas una gota de agua en cada una. Vine solo para agradecer, repitió. Por enseñarme que la vida es un acto de fe. Y que yo soy digna de esta búsqueda. Esto me ha ayudado mucho en el camino que elegí. Bebieron juntos, de un solo trago, la primera copa. Él, porque estaba tenso. Ella, porque estaba relajada. Asuntos ligeros, ¿verdad? Repitió Brida. El mago dijo que ella era el rey de la noche y decidiría sobre qué hablar. Quiero saber un poco de tu vida personal. Quiero saber si tú, algún día, tuviste algún asunto amoroso con Wicca. Él asintió con la cabeza. Brida sintió unos inexplicables celos, pero no sabía si eran celos de él o celos de ella. Sin embargo, nunca pensamos en permanecer juntos, continuó él. Los dos conocían las tradiciones. Ambos sabían que no estaban tratando con su otra parte. No quería aprender nunca la visión del punto luminoso, pensó Brida, aun sabiendo que esto era inevitable. El amor entre los brujos tenía esas cosas. Bebió un poco más. Estaba llegando a su objetivo, faltaba poco para el equinoccio de primavera y podía relajarse. Hacía mucho tiempo que no se concedía a sí misma permiso para beber más de la cuenta. Pero ahora, todo lo que le faltaba era soñar con un vestido. Continuaron conversando y bebiendo. Brida quería volver otra vez al mismo tema, pero necesitaba que él también estuviese más relajado. Mantenía siempre los dos vasos llenos, y la primera botella terminó en medio de una conversación sobre las dificultades de vivir en una aldea pequeña como aquella. Para las personas de allí, el mago estaba relacionado con el demonio. Brida se alegró de ser importante. Él debía ser muy solitario. Quizás en aquella ciudad nadie le dirigiese más que palabras de cortesía. Abrieron otra botella y ella se sorprendió al ver que también un mago, un hombre que pasaba el día entero en los bosques procurando su comunión con Dios, era capaz de beber y de embriagarse. Cuando acabaron la segunda botella, ya se había olvidado de que estaba allí tan solo para agradecer al hombre que estaba frente a ella. Su relación con él, ahora se daba cuenta, era siempre un desafío velado. No le gustaría verlo como una persona común, y estaba caminando peligrosamente hacia eso. Prefería la imagen del sabio que la condujo hasta una cabaña en lo alto de los árboles, y que se quedaba horas contemplando la puesta de sol. Comenzó a hablar de Wicca, para ver si él reaccionaba de alguna manera. Contó que ella era una excelente maestra, que le enseñó todo lo que necesitaba saber hasta aquel momento, pero de una manera tan sutil que ella sentía que siempre supo todo lo que estaba aprendiendo. Pero es que siempre lo supiste, dijo el mago. Esto es la tradición del sol. Sé que él no admite que Wicca sea una buena maestra, pensó Brida. Bebió otra copa de vino y continuó hablando de ella. El mago, no obstante, ya no reaccionaba. Háblame del amor entre ustedes, dijo ella, para ver si conseguía provocarlo. No quería saber. Es más, no le gustaría saber. Pero era la manera más adecuada de conseguir alguna reacción. Amor de jóvenes. Formábamos parte de una generación que no conocía límites, que amaba a los Beatles y a los Rolling Stones. Ella se sorprendió al oír aquello. La bebida, en vez de relajarla, estaba haciendo que se pusiera tensa. Siempre quiso hacer estas preguntas y ahora se daba cuenta de que las respuestas no la hacían feliz. Fue en esa época en que nos encontramos, continuó hablando sin percibir nada. Ambos estábamos buscando nuestros caminos cuando ellos se cruzaron, cuando fuimos a aprender con el mismo maestro. Juntos aprendimos la tradición del sol, la tradición de la luna y cada uno se tornó un maestro a su manera. Brida decidió continuar el tema. 2 botellas de vino consiguen transformar a extraños en amigos de infancia. Y vuelven valientes a las personas. ¿Por qué se separaron? Esta vez le tocó al mago pedir otra botella. Ella lo notó y se puso más tensa. Odiaría saber que él aún estaba enamorado de Wicca. Nos separamos porque aprendimos sobre la otra parte. Si no hubieran sabido lo de los puntos luminosos, ni lo del brillo de los ojos, ¿estarían juntos ahora? No sé. Sé tan solo que, si estuviésemos, no sería nada bueno para ninguno de los dos. Solo entendemos la vida y el universo cuando encontramos a nuestra otra parte. Brida se quedó un rato sin saber qué decir.
Fue el mago quien retomó la conversación. Vamos a salir, dijo él, después de apenas probar el contenido de la tercera botella. Necesito viento y aire frío en el rostro. Se está sintiendo embriagado, pensó ella. Y tiene miedo. Sintió orgullo de sí misma, podía resistir más que él la bebida y no tenía el menor miedo a perder el control. Había salido aquella noche para divertirse. Un poco más. Yo soy el rey de la noche. El mago bebió una copa más. Pero sabía que había llegado a su límite. No preguntas nada sobre mí, dijo ella, desafiante. ¿No tienes curiosidad? ¿O es que puedes ver a través de tus poderes? Por una fracción de segundo, sintió que estaba yendo demasiado lejos, pero no le dio importancia. Solamente notó que los ojos del mago habían cambiado, estaban con un brillo totalmente diferente. Algo en vida pareció abrirse, o, mejor dicho, tuvo la sensación de que había una muralla cayendo, que de allí en adelante todo sería permitido. Se acordó del encuentro más reciente en que estuvieron juntos, de las ganas de estar cerca de él, y de la frialdad con que él la había tratado. Ahora entendía que no había ido allí, aquella noche, para agradecer nada. Estaba allí para vengarse. Para decirle que había descubierto la fuerza con otro hombre, un hombre al que amaba. ¿Por qué necesito vengarme de él? ¿Por qué le tengo rabia? Pero el vino no la dejaba responder con claridad. El mago miraba a la chica situada frente a él y el deseo de demostrar el poder entraba y salía de su cabeza. Por causa de un día como este, muchos años atrás, su vida había cambiado. En aquella época existían Beatles y Rolling Stones, sí. Pero existían también personas que buscaban fuerzas desconocidas sin creer en ellas, utilizaban poderes mágicos porque se consideraban más fuertes que los propios poderes, y estaban seguros de poder salir de la tradición cuando se encontrasen suficientemente aburridos. Él había sido uno de ellos. Había entrado en el mundo sagrado a través de la tradición de la luna, aprendiendo rituales y cruzando el puente que unía lo visible con lo invisible. Primero trató con estas fuerzas sin ayuda de nadie, apenas a través de los libros. Después, encontró a su maestro. Ya en el primer encuentro, el maestro le dijo que él aprendería mejor la tradición del sol, pero el mago no quería. La tradición de la luna era más fascinante, abarcaba los rituales antiguos y la sabiduría del tiempo. El maestro, entonces, le enseñó la tradición de la luna, explicándole que tal vez fuese este el camino para que llegase hasta la tradición del sol. En aquella época vivía seguro de sí mismo, seguro de la vida, seguro de sus conquistas. Tenía una brillante carrera profesional frente a él y pensaba utilizar la tradición de la luna para alcanzar sus objetivos. Para obtener este derecho, la hechicería exigía que en primer lugar fuera consagrado maestro. Y, en segundo lugar, que jamás desacatase la única limitación que era impuesta a los maestros de la tradición de la luna, cambiar la voluntad de los otros. Podía abrir su camino en este mundo utilizando sus conocimientos mágicos, pero no podía apartar a los otros de su dirección ni obligarlos a caminar por él. Era esta la única prohibición, el único árbol cuyo fruto no podía comer. Y todo iba bien, hasta que se enamoró de una discípula de su maestro, y ella se enamoró de él. Ambos conocían las tradiciones. Él sabía que no era su hombre, ella sabía que no era su mujer. Aún así, se entregaron el uno al otro, dejando en manos de la vida la responsabilidad de separarlos cuando llegase el momento. Esto, en vez de disminuir la entrega, hizo que los dos viviesen cada instante como si fuese el último, y el amor entre ellos pasó a tener la intensidad de las cosas que se tornan eternas porque saben que van a morir. Hasta que un día ella encontró a otro hombre. Un hombre que no conocía las tradiciones y que tampoco poseía el punto luminoso en el hombro, o el brillo en los ojos que revela la otra parte. Pero ella se enamoró, ya que el amor tampoco respeta razones. Para ella, su etapa con el mago había llegado al final. Discutieron, pelearon, él pidió e imploró. Se sometió a todas las humillaciones a que las personas enamoradas acostumbran someterse. Aprendió cosas que jamás había soñado aprender a través del amor, la espera, el miedo y la aceptación. Él no tiene la luz en el hombro, me lo has dicho, intentaba argumentar con ella. Pero ella no le hacía caso. Antes de conocer a su otra parte, quería conocer a los hombres y al mundo. El mago estableció un límite para su dolor.
cuando lo alcanzase, olvidaría a la mujer. Este límite llegó un día, por un motivo que no recordaba ahora, pero, en vez de olvidarla, descubrió que su maestro tenía razón, que las emociones son salvajes y que es preciso sabiduría para controlarlas. Su pasión era más fuerte que todos sus años de estudio en la tradición de la luna, más fuerte que los controles mentales aprendidos, más fuerte que la rígida disciplina a la que había tenido que someterse para llegar a donde había llegado. La pasión era una fuerza ciega y todo lo que le susurraba al oído era que no podía perder a aquella mujer. No podía hacer nada en contra de ella. Ella también era una maestra, como él, y conocía su oficio a través de muchas encarnaciones, algunas llenas de reconocimiento y gloria, otras marcadas por el fuego y por el sufrimiento. Ella sabría defenderse. Entretanto, en la lucha furiosa de su pasión, había una tercera persona. Un hombre preso en la misteriosa trama del destino, la tela de araña que ni los magos ni las hechiceras son capaces de comprender. Un hombre común, tal vez tan apasionado como él por aquella mujer, también deseando verla feliz, queriendo darle lo mejor de sí. Un hombre común, que los misteriosos designios de la providencia habían lanzado de repente en medio de la lucha furiosa entre un hombre y una mujer que conocían la tradición de la luna. Cierta noche, cuando no consiguió controlar más su dolor, comió el fruto del árbol prohibido. Usando los poderes y los conocimientos que la sabiduría del tiempo le había enseñado, alejó a aquel hombre de la mujer que amaba. No sabía hasta hoy si la mujer lo había descubierto. Era posible que ella ya estuviese aburrida de su nueva conquista y no diese mucha importancia a lo sucedido. Pero su maestro lo sabía. Su maestro sabía todo y la tradición de la luna era implacable con los iniciados que utilizasen la magia negra, principalmente en lo que hay de más vulnerable y más importante en la raza humana, el amor. Al enfrentarse con su maestro, entendió que el juramento sagrado que había hecho no se podía romper. Entendió que las fuerzas que creía dominar y utilizar eran mucho más poderosas que él. Entendió que estaba en un camino que había escogido, pero no era un camino como otro cualquiera. Era imposible romperlo. Entendió que en esta encarnación no había manera de alejarse de él. Ahora que había faltado, tenía que pagar un precio. Y el precio fue beber el más cruel de los venenos, la soledad, hasta que el amor entendiese que él se había transformado de nuevo en un maestro. Entonces, el mismo amor que él había herido volvería a liberarlo, mostrándole finalmente su otra parte. No has preguntado nada sobre mí. No tienes curiosidad, puedes ver todo con tus poderes. La historia de su vida pasó en una fracción de segundo, el tiempo necesario para decidir si dejaba las cosas correr como corrían en la tradición del sol. O si debía hablar del punto luminoso e interferir en el destino. Brida quería ser una bruja, pero aún no lo era. Se acordó de la cabaña en lo alto del árbol, donde había estado a punto de hablarle sobre aquello. Ahora mismo, la tentación se repetía, porque él había bajado su espada, había olvidado que el diablo habita en los detalles. Los hombres son dueños de su propio destino. Siempre pueden cometer los mismos errores. Siempre pueden huir de todo lo que desean y que la vida, generosamente, coloca ante ellos. O pueden entregarse a la providencia divina, tomados de la mano de Dios y luchar por sus sueños, aceptando que ellos siempre llegan en la hora adecuada. Vamos a salir ahora, repitió el mago. Y Brida vio que estaba hablando en serio. Ella insistió en pagar la cuenta. Era el rey de la noche. Se pusieron los abrigos y salieron hacia el frío, que ya no castigaba tanto. Faltaban pocas semanas para la primavera. Caminaron juntos hasta la estación. Un autobús iba a salir dentro de algunos minutos. El frío hizo que la irritación de Brida fuese sustituida por una inmensa confusión, algo que no conseguía explicar. No quería irse en aquel autobús, estaba mal, parecía que el objetivo principal de la noche se había estropeado y ella tenía que arreglar todo antes de partir. Había venido hasta allí para agradecerle y se estaba portando igual que las veces anteriores. Dijo que estaba mareada, y no subió al autobús. Pasaron 15 minutos, y otro autobús llegó. No quiero irme ahora, dijo ella. No es porque me encuentre mal por la bebida. Es porque lo he estropeado todo. No te he agradecido como debía. Este es el último autobús de esta noche, dijo el mago. Tomaré un taxi después. Aunque sea caro.
Cuando el autobús partió, Brida se arrepintió de haberse quedado. Estaba confusa, no tenía idea de lo que realmente quería. Estoy borracha, pensó. Vamos a pasear un poco. Quiero ponerme sobria. Anduvieron por la pequeña ciudad vacía, con sus candeleros encendidos y las ventanas apagadas. No es posible. Vi el brillo en los ojos de Lorenzi, sin embargo, quiero quedarme aquí con este hombre. Era una mujer vulgar, inconstante, indigna de todas las enseñanzas y experiencias de la hechicería. Estaba avergonzada de sí misma. Unos tragos de vino y Lorenz, y la otra parte, y todo lo que había aprendido en la tradición de la luna ya no tenía importancia. Pensó, por algunos instantes, que quizá estuviese equivocada, que el brillo en los ojos de Lorenz no era exactamente el mismo que la tradición del sol enseñaba. Pero se estaba engañando a sí misma. Nadie confunde el brillo de los ojos de su otra parte.